Bueno, buenas tardes a todos. Yo le decía a Carla, primero perdón por la demora, la verdad que la exprimimos a la diputada nacional del Frente Renovador por la capital federal, hicimos un periplo por medios, en un día complicado, como dice José, la verdad que gracias realmente, Carla, por la dedicación del día. Cuando veníamos para acá, yo le decía a Carla, bueno, descomprimite, más allá que viene a dar una charla, pero es un grupo de amigos. Y yo me quiero tomar una muy pequeña licencia, José, porque no tuve la posibilidad, porque no se da, porque no se dio, de hablar frente a todos ustedes que este es el gran equipo de trabajo del Frente Renovador de La Plata, que junto con Joserra como cabeza, y ahí llegó. Un aplauso para Juana Bondarán. No te voy a presentar. ¿Quieres decir unas palabras ahora o después, Juan? ¿O nunca? No. Digo, después de terminar, digo. Dale, bueno. Que se sintiera como en casa, porque este es el grupo que laburó, que hizo los bajo puerta, que hizo las timbreadas, que hizo el aguante en las esquinas, con frío. Es nuestro grupo. Este es el grupo del Frente Renovador de La Plata, que trabajamos muy duramente en las elecciones, que no hemos tenido la suerte que esperábamos, pero hubo compañeros como Luciano Sanguinetti, que está presente, que entró como concejal, y otros, gente del movimiento obrero, no está Miguelito Forte, pero representante de camioneros. Así que, bienvenida. Carla Pitiot es, además de actual diputada nacional, es una trabajadora proveniente de la Auditoría General de la Nación, y ustedes saben que yo vengo del mundillo del control público, ella también en el orden nacional, y somos, entre algunos otros locos, unos obsesivos porque el control y el buen control cambien a este país. Creemos y estamos absolutamente en la línea de que fortaleciendo los organismos de control vamos a tener instituciones más sanas y gobiernos menos corruptos. Y ella, como diputada nacional, viene de alguna forma a encabezar esa lucha. Es una trabajadora, es una amiga, es gremialista desde hace muchos años en APOC, en el orden nacional, y es la primer diputada nacional que tiene el gremio y que tenemos el orgullo de que haya sido dentro del Frente Renovador. Así que te damos la bienvenida, Carla. Y a Walter Martelo es un amigo de la casa. Walter, para el que no lo sabe, es oriundo de Esteban Echeverría, fue concejal 3 veces en Esteban Echeverría, fue diputado provincial 2 veces. Por suerte lo fue antes de la ley, igual que Juan, ya ellos zafaron. Así que se ha incorporado al Frente Renovador ya hace unos años, es un integrante de la casa, un amigo, un compañero más, y van a hablar sobre justamente transparencia, control ciudadano y participación ciudadana. Ella se va a referir más a la cuestión de orden nacional, y Walter a lo municipal y a lo provincial. La hago cortita, les agradezco y Juan. Gracias. Gracias. Y vamos por el 2017, porque esto más allá de un espacio de ideas, más allá de un espacio de ideas coordinado con Integrar, con Luciano laburando mucho, es un espacio político en donde lo que tenemos siempre es hambre política, y el 2017 está cerca y vamos a laburar fuerte para sentar una muy buena base y una muy buena plataforma para que en el 19, además de que Sergio Massa sea presidente, José Ramón Arteaga sea el futuro intendente. Así que en eso vamos a estar hablando. Disculpen la demora, pero hoy fue un día con muchas cosas. Tuvimos labor parlamentaria que iba a empezar a las 11 y empezó más tarde, como siempre sucede. Tuvimos la sesión que iba a empezar a la 1 y empezó más tarde, como siempre sucede. Y tuve un shoot. Así que recién llego por eso. Discúlpenme. Quiero decir solamente una cosa. Probablemente
en un segmento en el que el Frente Renovador, a pesar de su nombre, todavía no ha podido desarrollar todo su potencial, es en la renovación. Creo que viene la etapa de la renovación. Y acá hay dos caras de renovación. Más allá de que él tenga mucha más trayectoria que ella, obviamente por la edad, ¿no? Porque ella lo va a tener, seguro. Estamos ante, yo no quiero decir, es una palabra que nunca uso muy poco. Estamos ante dos de las personas, no solo por su juventud, pero más talentosas que tiene la política de la provincia de Buenos Aires y la política argentina. Les digo con total sinceridad. Ustedes saben que no soy de fácil, de alabar fácilmente, de fácil laburo, pero este caso se lo merece. Walter probablemente haya sido el mejor legislador de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de los últimos tiempos. Yo creo que es el mejor, pero digo probablemente porque habrá otra opinión. Y Carla es una revelación en sí misma. Yo cuando la conocí me pareció una persona que ya mostraba desde lo gremial, desde lo personal, una serie de cualidades, pero es uno de los puntuales del mejor bloque de legisladores nacionales que tiene la República Argentina, que es el bloque del Frente Renovador que preside Massa, pero que operativamente, podemos decirlo así, preside Graciela Camaño. Ustedes vieron, yo me encargué de reafirmarlo en Mar del Plata, ustedes vieron que a pesar de lo difícil que hoy es instalar temas, cuando no se tienen los medios a favor, ustedes saben muy bien que hay medios a favor del kirchnerismo, C5N, C23, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, y medios a favor de Macri, del PRO, Clarín, La Nación, el 13, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no tenemos ningún medio, siendo que hoy casi la política, a pesar de nuestras opiniones, es los medios. Bueno, a pesar de no tener ningún medio que nos sea favorable, el bloque de Frente Renovador consiguió instalar una agenda y tuvo una posición para cada tema, una posición equilibrada para cada tema. En algunos estuvo más a favor del gobierno, en algunas cosas al principio, cuando había que tener la responsabilidad de permitirles gobernar o empezar a gobernar, y después cuando demostraron que a pesar de todas las posibilidades se obstinan en chocarse contra las paredes sin tener sensibilidad ni tener la sabiduría lógica de llevar a un país para adelante gradualmente cuando se está en una situación como la presente, también tuvimos la posibilidad de la crítica, pero además hicimos la crítica siempre con una posición de construcción, con una posición alternativa. Eso lo logró y lo logró de una manera muy, muy, muy importante. A nadie se le escapa el Frente Renovador de Diputados Nacionales, de la cual Carlita es un pivote, digamos, ¿no? Así que para nosotros es un gusto, realmente, que estén dos personas muy talentosas y además te queremos mucho. Así que... Bueno, igual te la Bueno, seguramente Carla después le va a dar un marco más nacional al tema de transparencia, pero como estamos entre militantes, dirigentes y legisladores, consejeros escolares, concejales, yo quizás quisiera plantear algunos ejes de lo que me parece que se viene para adelante y que es lo que deberíamos nosotros realizar en forma rápida. Ustedes saben que hay todo un nuevo ciudadano que se está gestando desde hace ya muchos años, que es lo que yo considero el ciudadano digital. Y cuando uno enuncia esta palabra, hoy lo hablaba con Luciano, parecería que sobre todo los que vivimos en el conurbano más profundo, estamos dejando afuera a todas aquellas personas que por cuestiones económicas no tienen acceso a la conectividad, etc. La transformación de ese nuevo ciudadano también debe provocar la transformación de los dirigentes.
hay una deuda pendiente muy fuerte en la provincia, y mucho más allá en los municipios. Yo le contaba a Luciano, antes que llegaran ustedes, que cuando me invitaron, y por algunos trabajos que veníamos realizando anteriormente, empezamos a examinar las páginas de muchos municipios, aún las más modernas. Yo le contaba cuando me tocó hace ya muchísimos años ser concejal, para mí La Plata era como, digamos, el máximo nivel donde los concejales íbamos a buscar las ideas que ustedes elaboraban para trasladarlas y copiarlas, mejorarlas, adoptarlas. Del conjunto de páginas que examinamos en la Argentina que le permitirían a los ciudadanos esta nueva modalidad de involucrarse en lo que tiene que ver con transparencia, gobierno abierto, buen gobierno, etc., casi la mayoría tienen cuestiones muy estáticas que hacen imposible el acceso. Yo voy a traer un PowerPoint, pero no lo voy a usar, pero les voy a hacer a ustedes un desafío. Todos seguramente acá tienen celular. Yo los invito a que entren ahora a la página de la Municipalidad de La Plata. Arriba, si tienen el celular, van a ver un link que dice contacto, que seguramente es el que alguien pensó que le permitiría a cualquier ciudadano involucrarse a través de un pedido de queja, de lo que fuera. Fíjense lo que pasa. No lo lleva a ningún lado. Le marca error. Pero está así desde la época de Bruera, los últimos años de Bruera. O sea que cambió la gestión, vino supuestamente el nombre de la modernidad, un nuevo gobierno, pero en el lugar que nosotros tomábamos como referencia de lo nuevo, de lo moderno que era esta ciudad, parecería que está estática. Más, en la mayoría de los casos, casi el 66% de las páginas que examinamos, y que algunos estudios como los de la CIPEC también examinó, la mayoría de los ciudadanos directamente no se involucra o solo lo utiliza para tomar trámites que tienen que ver con la renovación del registro, ver su estado de deuda, etc. Pero algunos ni siquiera tienen eso. Con lo cual, digamos, ha quedado demostrado en el... Están haciendo el ejercicio, ¿no? Pero... ah, bueno, acá no hay... No sabía que había internet. Ya dio error. Ya dio error. Ahí está contacto, ¿no? Ahí falla el bruto, me muero. Están buscando Pokémon. Bueno, digo, a partir de esto a mí me surgió, digamos, el convencimiento de que no es que los argentinos, digamos, tenemos una industria de software, tenemos especialistas impresionantes, desarrollamos programas a nivel mundial impresionantes. Lo que no tenemos es vocación política de implementarlos y llevarlos adelante para justamente integrar a este nuevo ciudadano digital. ¿Y por qué? Para garantizar altísimos niveles de desconocimiento sobre la gestión que están llevando adelante, en este caso los intendentes, que es lo que yo me voy a referir. Entonces, uno se pone a buscar, bueno, pero ¿qué modelos hay en el mundo y hasta dónde llegaron los municipios, los ayuntamientos? Y yo traje ahí un modelo que en principio iba a replicar, le iba a mostrar el de la Casa Blanca, pero sé que eso genera como una cosa muy utópica, a lo que ustedes me dirán, bueno, pero eso es imposible de lograr en la Argentina, Estados Unidos tiene otra conectividad, etc. Entonces, haciendo honor a los fundantes de este lugar, ingresé al sitio de los Países Bajos. Y la verdad que uno se lleva una sorpresa, porque ellos no solo tienen un sitio web moderno como el de La Plata, sino que esos links funcionan. Y a tal punto funcionan que se dieron cuenta con el tiempo que el desarrollo de esas tecnologías les permitió ya directamente pasar de un estado donde el link de información de la municipalidad o del ayuntamiento en ese caso era tan importante para el ciudadano que establecieron un nuevo link que se llama directamente Buen Gobierno y Gobierno Abierto. O sea, está por afuera el link de la municipalidad. O sea, se puede entrar por la web municipal, pero hay un camino independiente. Y fueron tan fuertes con este tema del buen gobierno y la transparencia que desarrollaron una guía que la aplican a todos los ayuntamientos de la zona y que la trasladaron casi prácticamente a toda España. Con lo cual, establecieron un sistema de red que, digamos, cualquier ciudadano puede incorporarse a la problemática municipal y hasta debatir en foros. Lo que parece inimaginable para nosotros
que ni siquiera podemos establecer un contacto con la municipalidad. Y digo, ¿por qué esto es importante? Porque yo sé que ustedes me dirán, bueno, pero no estamos tan lejos, hemos avanzado, en algunos municipios incorporamos la figura del presupuesto participativo, no sé, distintas medidas, pero todo lo que tenga que ver con control y transparencia está absolutamente ausente. Es más, si ustedes entran a la página de cualquier municipio, de los más modernos y los que están más categorizados en el nivel de ofrecer esta cuestión de la transparencia, como podría ser, no sé, alguno de la zona norte, o van a ver que, por ejemplo, el presupuesto municipal, que es lo que, digamos, es una herramienta que cualquiera podría conocer, no tiene un sistema básico para que cualquier vecino diga, bueno, a ver cuánto gasta la municipalidad, por ejemplo, en deporte, sino que lo linkean a la ordenanza de presupuesto, que en general es en un archivo PDF que tiene 500 hojas que nadie va a leer. O sea, si el vecino quiere saber cuánto le sale arreglar la calle, porque está viendo que la están arreglando en ese momento, o quejarse por cosas, es imposible hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Esto en España lo vieron rápidamente y generaron todo una ida y vuelta que le permite, digamos, a partir de ofrecer transparencia, intercambio, quejas, que los vecinos puedan seguir sus tramitaciones, un involucramiento de la sociedad que terminó en una ley, que es la ley del buen gobierno, que es a lo que aspiramos nosotros a llegar protagonizando este tipo de encuentros. Yo sé que esto parece muy utópico, pero nosotros trajimos y lo dejamos a Luciano, al instituto, un esquema de lo que creo que el Instituto Integral o la Escuela de Gobierno o el Frente Renovador tendría que tomar como plan, que se divide básicamente en tres cuestiones. Rápidamente impulsar desde los consejos deliberantes cuestiones mínimas de información. Si ustedes ven la página, lo único que van a encontrar es las autoridades, algunos links de interés y después pura gacetilla de prensa. Nada más. Nosotros proponemos 6 pasos hasta llegar al gobierno abierto en su totalidad, pero que además no sean expresión de la buena voluntad o de la particularidad de cada intendente, sino que termine en la construcción de una legislación, ordenanza o ley provincial que nos obligue en un tiempo cercano. De hecho, ahí establecemos en ese informe las prioridades de cada información y que no se limite solamente a saber quiénes son los concejales, sino que incorporen las declaraciones juradas, que, digamos, las ordenanzas, por ejemplo, de planeamiento urbano puedan discutirse en foros, o sea, todos mecanismos que nos ayuden a que no suceda lo que está pasando ahora. Porque hoy está, digamos, muy en discusión, por ejemplo, la declaración jurada del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que decir es que, más allá de lo que determine la justicia, la ex. Del ex. No, del actual no, por ahora. Del ex, perdón. Está presionado judicialmente. Sí. Él, digamos, presentó su declaración jurada como gobernador con una ley del año 78 del gobierno de facto. Y es una ley muy sencilla que solamente lo obligaba a determinar algunos ítems. Es más, causa sorpresa, o por lo menos a mí me causa sorpresa, que de la investigación que se está generando respecto a esa declaración jurada, cuando se le imputa ser propietario de 2 estancias, creo que equivocadamente lo hace carreo eso, por desconocimiento de la provincia y por su desconocimiento de algunas cuestiones más finitas que nosotros por ahí que tuvimos en la administración pública provincial sabemos. Su respuesta es la de hoy, por lo menos la de hoy, es que esas estancias no son de él, sino que pertenecen a Camusi. Camusi, digamos, es una empresa que, de la cual deriva otra empresa que es Gas Pampeana, que presta un servicio público en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, espero que el fiscal le pregunte si las reuniones políticas que él hacía ahí eran de carácter privado, cosa que no tenían nada malo, cómo solventó los gastos, porque en definitiva se trata de un concesionario de un servicio público
que le estaba dando una dádiva. Con lo cual la respuesta de Scioli de hoy lo despega quizá de la cuestión que tiene que ver con que él es propietario, pero lo mete casi en el mismo rol que lo metió a Vudú, en el delito de dádiva. Entonces, me parece que todas estas cuestiones que no se pudieron aclarar con el tiempo, que no fueron públicas, les traen más problemas a los dirigentes a la hora de demostrar su real patrimonio público, a los buenos dirigentes, que un gobierno absolutamente transparente. Yo pongo este ejemplo, pero digamos, me parece que quizás lo esencial es esto que estoy comentando, que podamos entre todos construir una red municipal, trabajando en conjunto, que el instituto, la escuela de gobierno sea el puntapié para desarrollar estas cuestiones de apertura de todos los datos, de la generación de foros, porque es la única manera que tenemos, por lo menos lo que creemos que la política se puede hacer de otra manera, en sentirnos reconformados. Si no, los episodios de corrupción y con el desmoronamiento que hubo estos años de los organismos de control por la falta de presupuesto, cosas que Carla va a explicar mejor que yo, seguramente nos van a llevar a situaciones como esta, que desde la política podemos hacer muy poco para cuestionarlo, porque por más que lo hayamos dicho, lo de idioma, lo del juego, lo de la policía, no pasó absolutamente nada, porque el gobierno controlaba de alguna manera o amordazaba la justicia y teníamos muy pocas herramientas, y cuando se van del gobierno, aparece toda la velocidad judicial que los involucra, pero para eso ya es tarde. Y las acciones de gobierno abierto y de prevención que nosotros planteamos tienen justamente ese rol, que sea el día a día de que podamos efectuar el seguimiento. Y que además, como dije antes, involucre al nuevo ciudadano. Básicamente ese es mi aporte. Yo sé que lo que estoy diciendo parece muy elemental, pero es muy profundo, porque es una cultura que no tenemos incorporada. Reitero, yo los invito a que puse el ejemplo de La Plata, de la página de La Plata, pero no lo sientan como ofensivo hacia nadie, porque si entran a la Esteban Echeverría van a ver que es mucho peor. Ni siquiera podemos inscribirnos para sacar un turno para el registro. Pero me parece que la agenda de la transparencia tiene que ver con eso, con la posibilidad de abrir la mayor cantidad de datos posibles a la ciudadanía, que las organizaciones sociales de los municipios puedan acceder, que los concejales, sobre todo en los lugares donde no tienen la suerte que tienen aquí, que hay medios de comunicación propios, locales, dejen de ser anónimos, se les conozca las caras, se les conozca sus bienes, se los puedan contactar, diariamente, se les pueda reclamar, se pueda saber qué hizo. Yo sé que ayer, por ejemplo, se discutió acá la posible vuelta atrás de la privatización del Consejo, o se está por discutir en estos días o no sé. La verdad que sería bueno, después de esos debates, que todo el mundo conozca cuáles fueron las posiciones de los concejales. Y sin embargo, en las páginas de estos países, el País Vasco y los ayuntamientos, están colgadas hasta las versiones taquigráficas de las discusiones más importantes de los consejos. Aquí ni siquiera sucede muchas veces a nivel provincial, donde también cuelgan un PDF que es imposible leer en su totalidad. Ellos componen recortes de las declaraciones de los concejales en las sesiones más importantes, cosa que el ciudadano tenga al otro día la posibilidad de ver qué dijo el concejal respecto a un problema que lo involucra profundamente. Me parece que eso es lo que viene. Nosotros como desde nuestra experiencia lo que tenemos que aportar es el camino. Que el camino para mí es ese, construir una red de concejales, de consejeros escolares, que incorporen esta cultura, que la lleven adelante, y ojalá que en el periodo que sea posible podamos obtener una ordenanza en cada uno de los lugares que obliguen a los funcionarios, independientemente sean del gobierno que sea, a tener este tipo de modalidad de trabajo, porque cuanto más afuera está el ciudadano de la administración pública y mayor es la distancia, seguramente menos nos conoce. Y a los que somos buena gente, como los que estamos hoy acá, es un problema, porque como decía Juan, si no nos conocen, la agenda siempre la termina imponiendo respecto a quién es el bueno y el malo, los medios de comunicación hegemónicos. Y la verdad es que esa también es una batalla. Y a esa batalla contra los medios de comunicación hegemónicos que hoy defienden a este gobierno y antes defendieron hasta el gobierno de Scioli o el gobierno de Cristina, con la única forma que le podemos ganar es con la democratización que hoy existe a partir de la digitalización de los procesos de redes sociales, etc. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que queremos incorporar. Yo hoy le dejé el trabajo a Luciano,
no me alcanzó para una copia para todos, pero de todas formas me parece que es el camino que les pretendo mostrar o indicar como posible para seguir, para todos los que creemos que el rol del legislador local quizás sea uno de los más importantes en el primer golpe que tiene el vecino para el reclamo. Nada más, es lo que tengo para decir. Bueno, gracias Walter, muchas gracias. La verdad que además del conocimiento hay algo mágico en la vida. Uno percibe cuando el que habla es buena persona, y creo que con Walter trasunta eso, así que creo que es un doble ganancia para el Frente Renovador que tenerlo a Walter. Carla. Bueno, buenas noches. Simplemente, primero, antes de empezar, un gracias enorme y a José, Joserra, le decimos. Gracias por invitarme, por hacerme partícipe de este grupo. Muchas gracias a Juan por sus palabras. Tal vez no soy merecedora, no me siento merecedora de todas tus palabras, pero la verdad que sos un gran tipo y además un tipo que entiende de la política y que enseña mucho. O sea, hablar con vos es aprendizaje todo el tiempo. Gracias Pedro también por estar, por todos estos años de militancia juntos, sindical, por ser amigo mío, eso está bueno. Gracias Walter también por compartir, es un honor estar con vos acá compartiendo esta charla. Y gracias a todos ustedes también por venir, por hacerse el tiempo de escucharnos. En realidad la idea de la charla de hoy era pensar juntos algunas ideas que uno tiene, que uno no descubre la pólvora, simplemente son muchos años en los que uno tiene la camiseta puesta del control y desde un lugar muy especial. Porque no es la camiseta del control desde cualquier lugar, es desde el lugar de representación de los intereses de los trabajadores del control. Entonces, uno no solo tiene la camiseta, sino que también tiene la sensibilidad de haber sufrido y percibido lo que significa que políticamente no haya voluntad de investigar, no haya voluntad de controlar y tal vez sí haya voluntad de ocultar algunas cosas porque alguna travesura se están mandando. Entonces, desde los que hemos hecho durante muchos años el trabajo de campo en los organismos de control, somos los primeros que nos chocamos con esta realidad. A nivel nacional, muchos han escuchado y han vivido estos meses en el Congreso, donde propuestas, que está muy bueno que desde el Frente Renovador, lo decía Juan, han sido generadas a través de nuestros legisladores, como es la ley del arrepentido, la extinción de dominio, peleas que está dando Sergio Massa y muchos diputados. Yo soy nueva en el Congreso, pero que ellos vienen dando durante todos los años, así, intentando tener leyes que justamente nos amparen y luchemos y se luche contra la corrupción. Son instrumentos que desde el Congreso queremos darle al Poder Judicial justamente para luchar contra la corrupción. No nos basta a los argentinos, después de tantos años de malas experiencias, que los corruptos vayan presos. Nosotros queremos que haya una traducción tangible en que aquel que se la llevó a su casa o que con la que se llevó se compró lo que se compró, la devuelva al ciudadano. Y esto es una buena señal para los argentinos, porque significa que este diagnóstico que durante muchos años hemos hecho y esta circunstancial tolerancia a la corrupción que los argentinos teníamos, tal vez nos hacía falta ver algún video que nos atragantara tal vez alguna noche en una cena familiar y descubriéramos que aquel que tuvo en sus manos
la responsabilidad discrecional del presupuesto de la obra pública y de asignarle a escuelas del interior, a hospitales, a rutas que nunca se construyeron y a que la gente viviera mejor, en vez de que esto se concretara y que esta obra pública se realizara, se la llevaran en un monasterio. Entonces, esta traducción tan repulsiva que se dio porque lo tuvimos que ver, fue un antes y después para los argentinos, y nos lo tenemos que acordar. O sea, dentro de unos años nosotros nos tenemos que acordar que los argentinos tuvimos que ver algunas cosas para poder creerlas o poder empezar a entender que eso tenía traducción en que estábamos viviendo peor porque otros no la estaban poniendo donde la tenían que poner. Y ellos tenían la responsabilidad, porque nosotros los habíamos confiado en ellos, en que justamente se hicieran obras, hubiese hospitales con remedios, hubiesen niños educados, rutas construidas y demás. Nosotros desde los organismos de control, y en esto hablo en primera persona, hace muchos años que venimos bregando y tratando de hacer como casi una docencia con la gente, en el sentido de hacerles entender que justamente la falta de control tiene una traducción, como nos enseñaban en el colegio, directamente proporcional con la calidad de vida de los argentinos o con la calidad de vida de las personas. Y es muy difícil hacer entender eso hasta que uno no ve en forma tangible que la falta de control no solo tiene que ver con una traducción económica, financiera, de desbalanzamiento energético, por ejemplo, de crisis energética, sino que también se lleva vidas humanas, como sucedió con la tragedia de Once, donde los organismos de control sistemáticamente venían advirtiendo acerca de los peligros que conllevaba que hubiese falta de mantenimiento de las vías, donde la Auditoría General de la Nación venía advirtiendo al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Transporte, que había concesiones que debían ser rescindidas. Esa era la recomendación de la Auditoría General de la Nación. Acá hay algo que no cierra, hay irregularidades, no hay inversiones. Se la están llevando, los subsidios se los están llevando, no los están poniendo en inversión. Cada vez que el gobierno ponía más dinero, la gente viajaba peor. Lo mismo sucedió con Sueños Compartidos. Cada vez el gobierno le daba más dinero a cooperativas, asociaciones, se transfería dinero a las provincias y desgraciadamente el dinero no llegaba, las viviendas no se construían, o si se construían, se llovían. O sea que también había advertencias por parte de los organismos de control. Nosotros venimos trabajando mucho desde el gremio, desde APOC y con legisladores acerca de esta necesidad de que esto se traduzca institucionalmente en el fortalecimiento de los organismos de control. ¿Qué significa esto? Un gobierno, un país que se precie de ser democrático, es un organismo que no solo detenta división de poderes, equilibrio de poderes, libertad de prensa, acceso a la información, sino que justamente tiene que ver con que los países considerados que tienen mayores libertades y son más justos, son los países donde los organismos de control son fuertes. Y cuando decimos fuertes, es que son capaces, a través de sus atribuciones y potestades, de llegar a la médula de la verdad y que no se queden con eso, sino que justamente haya una sanción. Si no existe la sanción, desgraciadamente las travesuras se siguen cometiendo, porque total no pasa nada. Y esto es lo que le está sucediendo a nivel nacional, porque la Auditoría General de la Nación, desde el año en que fue constituida a través de, que tiene
entidad constitucional que se fue en el año 1994, es un organismo que no tiene las facultades suficientes justamente para poder sancionar. Y hace lo que puede. ¿Por qué? Porque tiene facultades limitadas. Y esto no tiene que ver con que no tenga capacidad técnica de recurso humano, sino que justamente en el año 1994, cuando en el artículo 85 se crea la Auditoría General de la Nación y se le da entidad constitucional, se pone en cabeza del Congreso de la Nación la obligación de reglamentar el artículo 85 en cuanto a sus atribuciones y funcionamiento. Estamos en el año 2016 y el Congreso de la Nación nos está debiendo algo. O pongo en primera persona, les estamos debiendo algo a los argentinos, que es justamente darle las atribuciones y las facultades suficientes a la Auditoría General de la Nación para que pueda tener y ejercer un control eficaz de los actos de gobierno. Porque no nos olvidemos que no tiene nada más ni nada menos que en cabeza de la Auditoría General de la Nación la rendición de las cuentas del Estado. Hay un videíto que hicimos, bien cortito, que nos puede llegar a servir de disparador para charlar acerca de en qué situación estamos y cómo podríamos estar si algunas cosas se hicieran mejor. Hace más de 22 años existe en nuestro país un artículo de la Constitución Nacional que aún no está reglamentado. Se trata del artículo 85, que es el que sienta las bases de nuestro sistema de control. El proyecto de reglamentación tiene como objetivo lograr un sistema más eficiente, eficaz y económico. Para ello, le otorga a la Auditoría General de la Nación la facultad de denunciar y ser querellante, cuando en su labor encuentre hechos que puedan ser delitos. Esta nueva posibilidad, sumada al establecimiento de controles en tiempo real en casos de significación económica, le darán a la Auditoría General de la Nación mayor fortaleza y contenido de utilidad público y social. Establecerá, además, procesos específicos y transparentes a la hora de designar sus autoridades, con la publicidad de antecedentes y audiencias públicas. Otro de los objetivos es conseguir la equidad de género en la composición del cuerpo colegiado. También se fijan mandatos con límites claros y se imposibilita por 2 años a formar parte del Colegio de Auditores a quienes hayan estado vinculados con la gestión del gobierno saliente. El proyecto te incluye a vos, porque como ciudadano vas a poder participar de la elección de los sectores del Estado a ser auditados. Es primordial que la Auditoría General de la Nación sea un organismo independiente, que tenga la capacidad de investigar el destino de los fondos públicos, el funcionamiento de las instituciones y que pueda denunciar irregularidades. Así, el control público se vuelve una herramienta fundamental, no solo para luchar contra la corrupción, sino para que, día a día, vivamos mejor. Tenemos una cuenta pendiente, y este es el momento de saldarla. Bueno, este es un video que hicimos con el grupo de asesores. Yo formo parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Ustedes, como sabrán, la Comisión Parlamentaria Mixta está compuesta por 6 diputados y 6 senadores de la Nación. Hasta ahora nos hemos reunido muy pocas veces. Ha sido un año de una complejidad política muy importante, el hecho de el nombramiento por parte del Partido Justicialista de Ricardo Echegaray como presidente de la auditoría. Ahora se vio obligado a renunciar y se ha nombrado a Oscar Lamberto, ex auditor general de la Nación, como presidente de la auditoría, que asumirá posiblemente la semana que viene sus funciones.
pero la idea de este video es que la gente comprenda que la participación del ciudadano no está ausente ni siquiera en lugares donde tal vez el propio ciudadano no sabe que puede participar. La Auditoría General de la Nación, a través de una decisión política por parte de la composición del colegio cuando Despuy era presidente de la auditoría, que muchos lo conocerán a Leandro Despuy, tomó la decisión política, y la verdad es que no estaba obligado porque no estaba reglamentado, y sí lo pretendemos reglamentar ahora con el proyecto de ley, que el ciudadano y las asociaciones civiles, los sindicatos, de hecho APOC ha aportado mucho para el armado del plan anual de la planificación de las auditorías, se convoca al ciudadano para que es invitado a que pueda aportar acerca de qué áreas, qué sectores del Estado entienden que deben ser mirados con un ojo de auditoría. Y la verdad es que gracias a eso hemos podido avanzar muchísimo desde los organismos de control y gracias a los informes de la Auditoría General de la Nación, a la justicia. Uno de los casos emblemáticos es el Riachuelo, que si bien en el 2010 se conformó ACUMAR, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al gobierno nacional, al gobierno provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cumplir justamente con un plan de saneamiento y de no contaminación. Y esto, la verdad es que fue un logro de las asociaciones civiles, del ciudadano, que se acercaba sistemáticamente a la Auditoría General de la Nación y entendía que alguien se tenía que hacer cargo. No puede ser de que Riachuelo sea de todos y no sea de nadie, que la cuenca Matanza-Riachuelo era de todos y no era de nadie. Entonces, creo que hay una decisión política, pero también hay un esfuerzo hecho por el ciudadano para estar metido en las cuestiones que hacen a la vida común y a la mejor vida, a una vida más sana. Uno de los temas que me parece que hay que charlar y hay que tratar de internalizar es el tema de la percepción de corrupción. O sea, ¿cuál es la percepción que nosotros tenemos como argentinos respecto de la corrupción en nuestro país y en el mundo? Porque este sentido y esta percepción que nosotros podemos tener es lo que también nos fortalece a la hora de sancionar, por lo menos socialmente, los actos de corrupción de los funcionarios. Nuestra exigencia como ciudadanos es que, por supuesto, rindan cuentas, pero nosotros los tenemos que obligar a que rindan cuentas, ¿sí?, a través justamente de una comprensión por parte del ciudadano, pero una comprensión por parte de la dirigencia. A mí me cuesta mucho, y esto lo digo con total sinceridad, que mis propios compañeros, no los del bloque porque ya los tenemos convencidos, pero los compañeros de otros bloques que entiendan de la necesidad justamente de fortalecer lo que ya tenemos institucionalizado como organismos de control. No pueden percibir justamente que es una relación directa en que si los organismos de control funcionan como corresponde, los gobernantes se van a cuidar de que sus actos de gobierno sean transparentes. Y eso, sin duda, tiene que ver con que vamos a vivir mejor. Esto que parece tan simple, no es tan simple para la dirigencia y no es tan simple para la política. Nosotros tenemos que entender que la política es el único instrumento de transformación, pero también tenemos que entender que los organismos de control son la herramienta para que los funcionarios obren bien. Y nuestra mirada tiene que estar atenta ahí. Yo voy a hacer a ver si ustedes, cuál es la percepción que ustedes tienen, y después vemos lo que salió. Total, acá muchos no leen las letras chiquititas, así que no se van a poder copiar. Por ejemplo, hay Transparencia Internacional, que es una ONG,
que todos los años lo que hace es una evaluación acerca de esto que les estaba comentando, de cuál es la percepción a nivel internacional de cuáles son los países más corruptos y los menos corruptos. Y lo hacen a través de mediciones, lo hacen a través de encuestas y de evaluaciones y de investigaciones. Entonces estudian cada uno de los países y lo que hacen estudiar son los mecanismos institucionalizados. Ejemplo, ¿tienen ley, tal país tiene ley de acceso a la información? Bueno, será sí, no, y de acuerdo a eso van evaluando, ¿sí? Si un país es un país de gobierno abierto o no lo es, y si es un país que le exige la rendición de cuentas a sus funcionarios o no, y demás. Si yo les preguntara si la Argentina es más o menos corrupto que Corea, ¿qué me dicen? ¿Quién piensa que Corea es menos corrupto que Argentina? ¿Qué Corea? Corea del Sur. Más corrupto. Es más corrupto. Bien. Bueno, bien. Paraguay, ¿es más o menos corrupto que Argentina? ¿Empate? Bueno, estamos ahí. Bueno, lo de Corea es tal cual. Corea del Sur es el país más corrupto de lo que es la percepción del 2015, junto con otro que no me acuerdo en este momento si no era Bielorrusia o algo así. Paraguay es un poquitito más corrupto que la Argentina, estamos ahí. Venezuela, ¿qué piensan? Venezuela, Primero. muy bueno, está peor que nosotros, los compañeros de Venezuela. Brasil, bueno, Brasil es un caso emblemático porque del 2014 al 2015 es el país que más bajó por los casos últimos de corrupción, como es el Petrolao y demás. Entonces bajó 7 puntos en la escala, pero igualmente sigue siendo menos corrupto que la Argentina para la percepción internacional. Los países más transparentes o menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, también Suecia. Esos son los países que son los menos corruptos. Este índice es muy interesante para que ustedes lo chusmen un poco, porque se encuentra rápidamente en internet. Lo hace a través de mediciones, y lo que hace es también un análisis regional, como para saber cómo estamos ubicados. Y lo que ellos evalúan es de hasta 100 puntos, sobre 100 puntos que se puede obtener. Por ejemplo, Argentina obtuvo 32. Nosotros los argentinos, Argentina está 107 entre 138 países, 168 países evaluados. Se considera que si tenés menos de 50 puntos, estás aplazado. Nosotros nos fuimos a marzo, tendremos que volver a rendir. Se hace una evaluación anual. Y lo interesante de esto, para también entender el porqué de esta obsesión nuestra de lograr mecanismos justamente de lo que hablaba Walter, mecanismos de gobierno abierto, rendición de cuentas, la famosa ley de acceso a la información que pasó tan inadvertida en el Congreso y que se aprobó, y que después de muchísimos años tenemos una ley de acceso a la información. Son parámetros para tener en cuenta como cuestiones positivas en los países, porque significa que le abrís las puertas al ciudadano para que pueda saber de qué se trata, justamente porque si vos no tenés nada que ocultar, lo tenés abierto y tenés mecanismos para que el ciudadano acceda a esa información. Justamente los países que tienen más puntos, de alguna manera, que se sacaron mejor nota, son los que tienen mecanismos institucionalizados. Y cuando hablamos de institucionalizados no es mero voluntarismo a través de... Nosotros, la verdad es que uno valora mucho lo que hacen las ONG, pero la realidad es que es el Estado el que tiene que actuar acá. Las ONG tienen que actuar como lo que son organizaciones de la sociedad civil. Es el Estado que se tiene que hacer cargo de institucionalizar justamente los mecanismos.
y justamente de rendición de cuentas. ¿Cómo institucionalizamos instrumentos de rendición de cuentas? Bueno, justamente a través de los organismos de control. Los que menos puntaje tienen son los que se han percibido mayores casos de actos de corrupción, los que quedan impunes, o sea, lo que hacen es una evaluación a través de las mediciones que cada país tenga de actos impunes, y sobre todo instituciones, lo que decía Walter, que no responden a la demanda ciudadana. El ciudadano necesita información y no pueden acceder, necesitan justicia, porque ese pedido y ese clamor de justicia de los argentinos o de los países para que se puedan concretar no llegan. Y una de las cuestiones que uno estudia cuando ve esto es, por ejemplo, cuántos casos de corrupción están siendo investigados. Y ahí volvemos a lo mismo, son las ONG como ACIF, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, o las investigaciones de casos de criminales económicos, o los que nos dan información. Y esta información, ¿dónde nos pone? Nos pone en una situación calamitosa. En la Argentina, una causa por corrupción, y ahora vamos a explicar también algo que debería institucionalizarse, que es el delito de corrupción, demora un promedio de 14 años en ser resuelto. Y ni siquiera contemos que llegan a una condena, porque en realidad esto es lo que desmotiva de alguna manera al argentino o al ciudadano. Una causa de corrupción, cuando llega a haber un procesamiento, demora 14 años. Y en la minoría de los casos es donde se obtiene un fallo con condena, que es el 5%. En el 2015 había un estudio que hablaba de 750 causas, y esta denuncia justamente de que el mínimo porcentaje eran con condena a investigaciones por casos de corrupción, que ustedes saben que se debaten en la justicia federal. Y esta es otra situación que también nos tiene que poner alertas como ciudadanos, como dirigentes, como políticos, en el sentido de pedir explicaciones. O sea, nosotros le pedimos explicaciones y rendición de cuentas a los funcionarios que pasaron, pero también hay que pedirle explicaciones a quienes debieron haber activado las causas por corrupción y las causas durmieron el sueño de los justos. O sea, ahora podemos aplaudir que hay muchos jueces que activaron las causas de corrupción. Pero ¿qué pasó durante los años anteriores? ¿No tenían la misma información? ¿Qué les faltaba? El video del revoleo. Es lo único que faltaba tal vez. Pero tenían indicios suficientes, tenían pruebas como para poder activar como correspondía y de acuerdo a los procedimientos judiciales las causas. Y no lo hicieron. Me parece que ahí nos deben una explicación mínimamente los jueces federales. Vamos redondeando y termino con esto, y me parece que es otra cosa para pensar, para dejarlos pensando y para que pensemos juntos en futuras charlas. ¿Cuál es la importancia que, bueno, ahí estaba Dinamarca, Finlandia, Dinamarca es el mejor rankeado, 91 sobre 100. Corea del Sur y Somalia, los peores. ¿Corea del Sur o del Norte? Del sur. No, sur. Brasil el que más descendió 7 posiciones. Argentina es el peor de la región en su evaluación, con un ranking 107 en 368. Solamente Paraguay y Venezuela están debajo nuestro, así que bueno, podemos mejorar, chicos, para abajo. Sí, lo que está fallando en nuestro sistema, y esto es una crítica que nosotros hacemos de los que formamos parte durante muchos años de los organismos de control, es que se le ha quitado a la Auditoría General de la Nación, que sí lo tenía el Tribunal de Cuentas de la Nación, que es el deslinde de responsabilidad o la responsabilidad de los funcionarios públicos. La Auditoría General de la Nación no puede constituirse, pero no porque no quiera, sino porque no puede, con carácter jurisdiccional para poder sancionar y poder responsabilizar a los funcionarios por una mala gestión. Es lo que, por supuesto, la auditoría podría tener como facultad y no lo tiene. Pero también tiene que ver, y con esto termino porque
tiene que ver con el presupuesto de... Termino cuando Le di un ejemplo personal que podía ilustrar lo que usted... No, está perfecto y muchas gracias porque lo que tiene que ver es justamente con esto, con la experiencia individual es la que hace lo colectivo también. O sea, yo le puedo hablar de mi experiencia de 23 años de ser empleada y funcionaria de la Auditoría General de la Nación y he visto desde la creación en el año 94 y del paso a través de la auditoría de muchos funcionarios. Y también le puedo decir que se han manejado más con voluntad técnica y política que con lo que realmente legalmente podría tener como atribución. Por eso me parece que es una cuenta pendiente. Y hay otra cuestión que también tiene que ver con el voluntarismo, y con esto cierro, que es que no podemos, desde los organismos de control, no pueden los organismos de control estar supeditados a que haya voluntad de otorgarle más o menos presupuesto para que pueda cumplir con su función. Entonces, si nosotros tenemos un gobierno que, como ha pasado en la Sindicatura General de la Nación, que al ser amigo del poder, como fue durante muchos años, le daban mayor presupuesto, podían contratar más técnicos, podían subirse sus salarios y demás. En cambio, la Auditoría General de la Nación durante muchos años fue privada de un presupuesto acorde a las tareas que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque era una manera justamente de tirarle la oreja al presidente, que era a Despú, por algunas denuncias que se efectuaban a través de sus informes. Entonces, lo que nosotros pedimos en el proyecto de ley es justamente la independencia y la autarquía económica de la Auditoría General de la Nación, de poderse dar un presupuesto propio o tener un mínimo de presupuesto que no pueda bajar de un porcentaje determinado para que pueda cumplir con sus funciones. En los últimos 13 años, ustedes piensen, de cada 100 pesos que estaban destinados al gasto nacional, lo ejecutado en función de control jamás superó los 10 centavos. O sea, de cada 100, nunca los gobiernos le dieron más de 10 centavos por cada 100 del presupuesto nacional. Hablamos de función de control, y en función de control incluimos no solo a la Auditoría General de la Nación, sino también a la Sindicatura General de la Nación. La SIGEN y la Auditoría General de la Nación recibieron algo más de 8 centavos cada 100 pesos, equivalentes al 0,086% de gastos globales del periodo. Si hablamos solamente de la Auditoría General de la Nación, no recibió más del 0,04 al 0,06% del presupuesto nacional. Y acá es donde termino. ¿Cuál es el valor que le da la política, la dirigencia y un gobierno al control y a la lucha contra la corrupción? Si yo le asigno este dinero para que pueda desempeñarse con eficiencia, con eficacia, que pueda controlar, pero no controlar para hacer oposición, controlar para hacer una mejor gestión, controlar para que sea un instrumento y una herramienta de mejor gestión. Para eso están los organismos de control, no para denunciar en la tapa de una revista o en la tapa de un diario, que eso puede servir políticamente a alguien o a un grupo, pero la realidad es que tienen que servir para que la gestión sea mejor, para que la gestión sea más transparente y para que, justamente como lo hablábamos al principio, si está transparente es porque no estoy ocultando nada, porque yo me estoy manejando de la mejor manera y el dinero del ciudadano está asignado a lo que realmente el Estado necesita. Entonces, acá viene una reflexión de lo que viene. Nosotros como Frente Renovador tenemos, por supuesto, una aspiración de poder y una aspiración de ser gobierno. Y no lo ocultamos. Nosotros queremos ser gobierno porque entendemos que si somos gobierno vamos a poder implementar políticas de Estado que favorezcan a los argentinos. Para nosotros tiene que ser primordial el poner al control en un estatus diferente, ponerlo en un lugar importante. Tiene que ser primordial para nosotros que el argentino conozca lo que hacemos como gobernantes y que conozca lo que hacemos como funcionarios. Y que además, si algo es irregular, si algo no va por el buen camino, tener la posibilidad de rectificarlo, porque para eso
justamente es la herramienta técnica que nos sirven los organismos de control. Rectificar las cosas que no van por el buen camino y asignar el dinero del Estado donde más se necesita. Ese es el diagnóstico que tienen que hacer también el Parlamento, la información que le tiene que dar a los organismos de control y el diagnóstico que haga respecto de las irregularidades, por supuesto que tienen que ser denunciadas. Si se detectan irregularidades y algún delito, tiene que ser denunciado. Por eso, el fortalecimiento de los organismos de control. Muchas gracias.